6, versículo número 38, que a mí me gusta mucho. Lucas capítulo número 6, versículo número 38, es una identidad de nuestra iglesia, de nuestra casa espiritual, donde quiera que vayamos. Este texto dice lo siguiente: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena. Diga, medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Qué tremendo. Yo a veces estoy en el Facebook, en el internet, estoy viendo cómo la gente muchas veces estudia y está buscando hombres y mujeres, empresarios, ¿verdad? De cómo prosperar, de cómo tu empresa ir a un próximo nivel, de cómo administrar. Y muchos de estos entrenamientos son buenos porque nos ayudan a nosotros a aprender sobre economía, sobre administración y crecer y expandirnos. Porque la bendición es completa. ¿Cuánto lo entienden? Amén, amén. El apóstol Pablo decía: oro para que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Significa que la bendición de Dios es completa, es abundante. Dios nos bendice en lo espiritual, pero también tenemos un Dios bueno que nos quiere bendecir aún en esas cosas materiales que son necesarias. Como dice el texto: mas buscar el reino de los cielos y su justicia, y estas cosas serán añadidas. ¿Y a qué se refería? A comida, a vestido, ¿verdad? A bebida, a las cosas necesarias. Porque tenemos un Padre bueno que sabe que tenemos necesidad de ciertas cosas y que los recursos terrenales son herramientas también para estar nosotros bien, pero para extender el reino. ¿Cuántos lo creen? Una vez que comprendo eso, necesito profundizar y entrar en la universidad del reino. Pues yo digo, bueno, si voy a pasar un curso de cómo entender la economía, de cómo multiplicar, de cómo hacer empresas, y entiendo que tengo un Dios productivo y me educo, invierto en educación financiera para crecer también en estas áreas, porque entonces no profundizar y entender los misterios de Dios con respecto a estas cosas, si también Dios está hablando que es un Dios proveedor? ¿Cuánto lo entienden? Sí, amén. Entro a la palabra de Dios bajo esta perspectiva. Hay un texto que está en Marcos capítulo número 6, a partir del verso 36 al 44, que lo hemos leído otras veces. Es un texto que habla, diga, multiplicación. Cuando nosotros hablamos de economía, queremos multiplicar, pero cuando hablamos de economía sobrenatural, también hay principios de multiplicación, de expansión. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? O sea, si vengo a la universidad del reino y me enseñan a que puedo ser próspero en lo espiritual, en lo material, que tengo un Dios de multiplicación, entonces pregúntame: ¿cómo funciona esto? Dice así: despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Había un problema. Miles de personas habían oído la palabra, miles de personas habían recibido el alimento espiritual, pero estas miles de personas tenían hambre. ¿Y qué le están diciendo sus discípulos? Señor, despide a esta gente para que ellos vayan a algunos pueblos y ahí cada quien encuentre que comer, porque ellos no tienen y ya tienen hambre. ¿Están entendiendo? Dice: eso costaría más de 6 meses de trabajo. Objetaron: ¿quiere que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? O sea, ¿había recursos en el ministerio de Jesús, sí o no? Sí había recursos, porque Él está diciendo: denle ustedes de comer. Y ahora ellos le están preguntando: pero eso costaría 6 meses de trabajo.
Esto es un gasto. ¿Qué produce gastar todo este dinero en toda esta gente? Y era la pregunta que se estaban haciendo los discípulos. Sin embargo, Jesús le había dicho: denles de comer. Siguiente. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Y después de averiguarlo dijeron: 5 y 2 pescados. Diga: 5 panes y 2 pescados. Y ustedes saben bien cómo funcionó el resto de la historia. O sea, alguien fue capaz de desprenderse de 5 panes y 2 pescados para que Jesús operara un milagro de multiplicación sobrenatural, porque no se permitió despedir a la gente sin darle de comer. Los discípulos están pensando: este dinero es un gasto, es mucho dinero para darle a la gente. 6 meses de trabajo. Y Jesús está pensando en otra economía. Diga: economía del reino. Diga: lo sobrenatural. Ahora, alguien activó lo sobrenatural cuando dio 5 panes y 2 peces, porque Dios trabajó con eso. Eso era poco, eso era efímero, eso no alcanzaba para darle de comer a 5,000, pero con eso Dios iba a comenzar a trabajar. Amén. Diga: es una maravilla. Siguiente. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba. Vamos rápido a pasarlos. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente, y también repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar ¿qué? Y esto es un milagro. Este es un milagro sobrenatural. Esto es lo que quiero hablarte en esta hora. Porque a veces cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de finanzas, parece que es un tema que está divorciado del reino, o que Dios estuviera divorciado de estas cosas, y estamos pasando todos los cursos habidos y por haber para entrenarnos financieramente, y esto es bueno, pero si no entendemos el reino, si no aprovechamos lo que Dios dice en su palabra sobre cómo Él obra en esta área, ¿dónde vamos a aprender sobre esto? Vamos a estar pensando como los discípulos, vamos a estar limitando a Dios, vamos a decir no hay, vamos a decir no tengo, vamos a decir no alcanza para la obra, y Dios nos está diciendo que Él es el que provee. ¿Cuántos están creyendo esto? Amén. 2 o 3 dicen amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Y dice que quedaron como Satisfechos. o sea, hay multiplicaciones del reino. Cuando entramos en lo sobrenatural, en la economía del reino, siempre hay multiplicación, pero es una multiplicación hasta que sobreabunde, es una multiplicación hasta que quedemos satisfechos. Yo te estoy enseñando algo que si tú lo crees y lo practicas te va a cambiar la vida. Hay dimensiones. Por eso la palabra cuando dice nadie se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, hay dimensiones. Pero desde tu dimensión, en que tú has experimentado la bendición de Dios, en lo espiritual y en lo económico, tú puedes ver el principio funcionar. Hay quien ha practicado el principio a una dimensión, hay quien ha crecido a otra dimensión, y hay quien está en una dimensión de sobreabundancia. Pero en cualquiera de las etapas en las que tú te encuentres, el principio funciona. Lo está procesando. Porque toda tu vida te han hablado de economía natural. Y cuando lees la Biblia, lo lees bajo la óptica del sistema que te enseñaron en el mundo, pero aquí es por fe y es sobrenatural. Hay un texto rapidito que quiero compartirte, y está en Juan capítulo 12. Vamos a leer primero el versículo 3 y después saltamos al 5. Voy a ir rápido porque son varios textos. Juan capítulo 12, a partir del versículo número 3, dice: María tomó entonces como medio litro, diga medio litro, de nardo puro, que era
es en la tierra, es bajo el sol. O sea, casi un año de trabajo costaba este perfume. Y María de Betania viene y unge a Jesús con este perfume carísimo. ¿Quién trabajó para producir este perfume? No lo sabemos, pero hay una realidad. Dios lo tenía sobrenaturalmente listo para ungir a su hijo para su muerte. Diga, era sobrenatural. Diga, no fue a crédito. Diga, no fue un crédito. No lo compró Jesús con la empresa de carpintería que tenía. No fue que vendió un automóvil y con lo que le sobró se compró el perfume para su sepultura. Dios lo proveyó sobrenaturalmente. Alguien lo tenía. Así es. Pero era extraordinario. Mira lo que dice el verso 5. Vamos a leer el verso 5 rápido. Porque no se vendió este perfume. Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Diga, mi Dios está pasado. Tengo un Dios top. Tengo un Dios que no tiene límites. Tengo un Dios sobrenatural. Sobrenatural. Y las finanzas es el ámbito natural donde Dios se mueve. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que Él puede hacer esto. Pero de nuevo, sus discípulos, y especialmente Judas ahora, no entiende el reino. Él cree que le den este perfume tan caro a Jesús es un desperdicio. Y está ahí molestando, sin entender lo sobrenatural. Siguiente. Digo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. Siguiente. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. ¿Qué le dijo Jesús? Déjala en paz. A los pobres siempre lo tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Es una honra, porque con este perfume solamente se podía honrar a reyes y a personas muy importantes. Y Jesús, el Hijo de Dios, estaba recibiendo una honra de papá. Pero esta honra no vino con el trabajo físico de Jesús, vino de lo sobrenatural. Aleluya. Aunque alguien trabajó para este perfume, Dios lo tenía preparado para honrar a su Hijo. ¿Qué puedes producir trabajando? Es bueno. Pero yo tengo otra pregunta para ti. ¿Qué puedes producir creyendo? Si trabajar en lo natural produce, ¿qué produce creerle a Dios? Esa es la pregunta. María de Betania le creyó a Dios. Por eso se desprendió de un perfume que era el salario de un año, porque ella creía. Amén. Aleluya. ¿Cómo quedaría un acto de esta manera sin recompensa? Mira lo que dice el siguiente versículo. A los pobres siempre los tendrán como ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Siguiente. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Diga, esto es extraordinario. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Está en su Biblia, la lee todos los días, pero no lo ve. Que tenemos un Dios extraordinario y sobrenatural que provee. Amén, amén. Ahora, hay un texto que me gusta mucho, que habla también sobre cómo Dios operó en el ministerio de Jesús. En Lucas capítulo 8, versículo número 1, vemos gente que rodeaba el ministerio de Jesús. Obviamente Jesús tuvo un ministerio terrenal muy intenso, 3 años intensos formando a los apóstoles, y hacía falta provisión, y vemos que el ministerio de Jesús movió recursos sobrenaturales, y cómo Dios puso gente en el ministerio de Jesús para poder mover el reino en lo espiritual y aún en lo material. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando la buena noticia del reino de Dios
Ahora miren, dice que los 12 lo acompañaban. Siguiente. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y también de la que habían salido 7 demonios. Siguiente. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, y Susana, y muchas más. Diga, y muchas más. Y muchas más. Y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Ahora vayan y díganle a Jesús que se busque una chamba. Vayan y díganselos. Lo segundo es que había una participación gloriosa de la mujer. Vemos mujeres y mujeres de hombres importantes. Cusa era el administrador de Herodes. ¿Saben qué es un administrador de un rey? Tenía a cargo toda la parte financiera y administrativa del reino. Y la esposa de este hombre relevante era parte del ministerio de Jesús, apoyaba el ministerio de Jesús, soportaba el ministerio de Jesús, y eso era un diseño del reino que el Padre estableció para que Jesús anunciara el reino de aldea en aldea. Diga, era sobrenatural. Ellas no tenían por qué hacerlo, pero lo hacían por revelación. Amén. Lo mismo con María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y lo mismo con Susana, pero dice que había muchas más. Entonces, para los que tienen patriarcado y machismo en su cabeza, en el ministerio de Jesús es verdad que los 12 apóstoles eran hombres, pero también había muchas mujeres que caminaban junto al ministerio de Jesús. Y de hecho, esta mujer, María Magdalena, que apoyaba a Jesús con sus propios recursos, fue la primera en verlo resucitado. Ni siquiera un hombre o un apóstol fue el primero que vio a Jesús resucitado, fue una mujer. Gloria a Dios. Y fue una mujer tan fiel y tan leal que cuando él murió en la cruz, ella estaba ahí. Y cuando resucitó, ella fue la primera en verlo. Si la mujer estaba ahí también. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al rey? Diga, esto está impresionante. Estamos aprendiendo algo bueno. Son hijos espirituales, son finanzas sobrenaturales y es la extensión del reino. Amén. Mateo capítulo 17 también está impresionante. Mateo capítulo 17 verso 25. Esta es una historia. Hay mucha gente que no entiende este principio. La Biblia dice, dad y se os dará. Cuando yo estaba en Monterrey, le testificaba de la iglesia en Cuba y los hermanos se les acomplejaba el corazón, y yo les decía algo, les tengo una noticia buena. A pesar de todas estas circunstancias, la iglesia en Cuba no tiene la expectativa de que le den. La iglesia en Cuba tiene una mentalidad de dar. Porque si algo aprendimos allá es que solamente cuando damos entramos en lo sobrenatural. Así es. Cuando yo recibo es cosecha, pero cuando yo doy es semilla. Lo que yo recibo me satisface, pero lo que yo doy se multiplica. Eso es sobrenatural. Dile que está a tu lado, aunque no lo quieras creer. Aunque no lo quieras aceptar. Aunque caminemos con los codos. Diga, aleluya. Dile que está a tu lado, te están hablando. Cristo vive. Cristo vive. Lorenzo está activado hoy. Fíjense lo que dice. Si lo va, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quién cobran tributo e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Siguiente. A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer
es impresionante. Jesús iba al templo, ¿verdad? Con Pedro, pero había la costumbre de cobrar impuestos. Y Jesús primero entra en un debate, porque Él es el Hijo de Dios. Es lo que le está diciendo a Pedro. ¿Acaso cuando se cobran impuestos es para los hijos o es para los otros? Dice, no, es para los otros, no a los suyos propios no le cobran impuestos. Dice, entonces si yo soy el hijo, ¿por qué voy a tener que pagarlo? Pero para que ellos no se escandalicen, para que ellos no se tropiecen, porque Jesús era alguien que no le gustaba tropezar a las personas, conflictuar a las personas, dice, vamos a darle impuestos. ¿Qué sabes hacer, Pedro? Le dijo, ve y pesca un pez. ¿Por qué no lo mandó a hacer una silla? Porque no sabe hacer sillas. ¿Qué sabía hacer? Lo mandó a hacer lo que él sabía. Y a través de eso Dios le va a proveer. Ahora, aún cuando Dios te bendice a través de lo que tú sabes hacer, porque Él te ha dado un don, una habilidad, sigue siendo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque Él no tomó el pez y lo vendió en la pescadería. Él toma el pez y dentro del pez hay un estatero. Diga, hay una moneda. Diga, hay un estatero. Que era equivalente a 4 cuadrantes y era el salario de un día. Sin embargo, Pedro no tuvo que trabajar todo un día para encontrar un estatero. Solamente tuvo que echar el anzuelo y sacar un pez. Diga, eso es sobrenatural. Ahorró tiempo, ahorró esfuerzo y ganó lo mismo. Solamente porque quien le había dado la orden era el dueño del oro y de la plata. Todos lo creen. No importa el trabajo que tú estés haciendo para prosperar, no es lo mismo trabajar sin Él que trabajar con Él. No es lo mismo trabajar en la ley del esfuerzo que trabajar en el esfuerzo sobrenatural. Y esta es una asignatura que no te enseñan en la UAE. Es pura revelación del reino. Amén, gloria a Dios. Que va a trabajar y va a bendecir a los que lo creen. Gloria a Dios. Amén. Si no lo cree, no pasa nada. Pero si lo cree, ¿en qué me puede beneficiar creer esto? ¿En qué me puede funcionar? ¿En qué me puede potenciar? Amén. ¿Y hubo o no hubo para pagar el impuesto? Diga, no diga que no hay. Ay, Dios mío, pensé que este problema era de los peruanos nada más. Voy a repetirlo por este lado, a ver si alguien lo cree. Dile que está a tu lado, no diga que no hay. Amén, me voy a parar por este lado para lo que vi. Dile que está a tu lado, no diga que no hay. Porque hay. Es una maravilla este texto, me gustó. Vamos a leer rapidito, fíjense, estoy haciendo un recorrido por varios pasajes. Vamos a ir rapidito a Marcos capítulo 12, verso 41. Qué precioso es dar como Dios da. Amén. Qué maravilloso, qué extraordinario. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba su moneda en las alcancías del templo. A mí me gusta este pasaje porque a veces espiritualizamos tanto las cosas y no nos damos cuenta que tenemos un Dios que también le presta observación a pequeños detalles de la vida. Y la mayoría de las veces Jesús enseñó sobre cosas con las que lidiaban las personas constantemente. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios está desentendido de que tú y yo necesitamos una buena economía? ¿Usted cree que Dios está de espalda en que tú y yo tenemos que pagar cosas que necesitemos cubrir? No. Dios no está de espalda a eso, pero Dios sí nos enseña cómo funciona en lo sobrenatural. Dios usa su palabra. Por eso en esta ocasión Él está mirando, Él está observando cómo está ofrendando la gente en el templo. Jesús podía haber estado en cosas más espirituales, orando en nuevas lenguas, profetizando, levantando paralíticos.
Pero en esta ocasión él se detiene a mirar cómo el pueblo de Dios da. Es lo que él observa, es lo que él analiza. Y dice, estuvo observando. ¿Quién estaba observando? Cómo la gente echaba su moneda en las alcancías del templo. ¿Dónde las echaban? Muchos ricos echaban grandes cantidades. Esto a mí me habla de generosidad. Porque dice que habían ricos que llegaban al templo de Jerusalén y de sus riquezas ellos echaban ¿qué? Grandes cantidades. Grandes cantidades. Y yo me imagino la gente asombrada. Oh, wow. Mira cuántas cantidades de riqueza están trayendo a ofrendar. Siguiente. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. ¿Se imagina el panorama? Jesús está mirando cómo la gente, los ricos, vienen al templo allá de Jerusalén, están echando grandes cantidades de dinero, diezmos y ofrendas, y de repente también llegó una viuda pobre. ¿Qué me dice esto a mí? Primero, que la iglesia no es clasista. ¿Habían ricos? Diga sí. ¿Habían pobres? Sí. O sea, en el pueblo de Dios hay personas que por diferentes etapas pueden estar en diferentes estatus sociales, y la iglesia no puede ser para un tipo de persona. Así es. Yo conozco pastores que dicen que yo en mi iglesia puro empresario todo. ¿Por qué? Porque hay iglesias para diferentes personas, y eso para mí es una burrada. Es un escándalo. Yo creo que la iglesia del Señor se compone de todos los que han creído en Cristo. Algunos son pobres, otros son de clase media y otros son ricos, pero todos son hijos de Dios y Dios está valorando lo que cada uno puede dar. Los ricos podían dar de su abundancia, de su riqueza, pero esta viuda pobre también pudo dar. ¿Por qué ella da? No porque le sobra, sino porque cree lo sobrenatural. El principio lo abrazó, aunque tenía poco, se aferró más al principio. Y esto es un misterio. Siguiente. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Y algunos han dicho, bueno, porque dio con el corazón. O los ricos también dieron con el corazón, o se lo quitaron para ofrendar. No, ellos también dieron con el corazón, porque ellos dieron y dieron mucho. Pero ahora llega esta viuda y da poco, y Dios dice que dio más. ¿Por qué? Dios de corazón. ¿Por qué? Dios de corazón. Porque dio todo. Jesús no está diciendo que porque uno da con el corazón y otros no. Está diciendo que para ella lo que dio fue más tremendo, porque ella dio todo su capital. Y hay gente que le da a Dios de lo que le sobra, pero ella de su pobreza dio su sustento, dio todo lo que tenía. Mi pregunta es ¿por qué lo hizo? Y mi segunda pregunta es ¿por qué Jesús no se lo impidió? Que era semilla. Porque había un principio que gobierna, un principio que Dios conoce: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Lo que para uno es desperdicio, para Dios era multiplicación. Dios sabe que dio 5 panes y 2 peces que le darían de comer a 5,000. Amén, amén. Entonces lo que tú y yo vemos como una mente natural no es lo que Dios ve en lo espiritual. Amén. Él veía el resultado de la obediencia de esta viuda cuando dio. Amén. Amén. Bueno, ahí se lo dejo. Siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Ahí termina. Ok. Entonces, vamos a pasar al próximo texto en Mateo capítulo 27, verso 57. Ya vamos avanzando. Mateo 27, verso 57. Diga, esto está tremendo. Tremendo. Molesta que está a tu lado, dile, esto está tremendo. Primero, nos encontramos con que alguien dio, un joven
cuenta a más de 5,000. Diga, por compasión. Para él eso no era un gasto, era una inversión. Segundo, vemos a María de Betania tomar un perfume de nardo puro de la India, equivalente al salario de un año de un jornalero agrícola, y no le duele ungir a Jesús con este perfume. Y dice que todo se llenó de la fragancia. Amén. Y Jesús dice, déjala, no la molestes. Después vemos cómo tienen que pagar la moneda en el templo. Y Jesús, en el pez que Pedro pesca, encuentra un estatero. Y pagan los impuestos para él y para Pedro. Vemos cómo mujeres acompañaban el ministerio de Jesús, servían el ministerio de Jesús, y dice que apoyaban con recursos para que él y los 12 anduvieran de pueblo en pueblo, extendiendo el reino y construyendo esos maravillosos evangelios como en Lucas, Marcos. Dios proveyó a través de ella y muchas más para que Jesús hiciera lo que hizo. Digo, lo dice mi Biblia o lo dice la suya. ¿O le arrancó esa página? Después habla de la viuda pobre y cómo Jesús la alaba. ¿A cuánta gente usted vio a Jesús alabando en la Biblia? Que él se detuviera realmente a decir, esto es maravilloso. Y con esa viuda Jesús la alaba y dice, ella ha dado más que todos los ricos que dieron aquí en su abundancia, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Y a su nombre. Ahora mira esto. Al atardecer llegó un hombre rico. ¿Cómo era? Rico. ¿Cómo era? Rico. Entonces, hermano, sáquese esa religión de su cabeza de que Jesús solamente tenía discípulos pobres. ¿Cuántas veces yo he oído predicar en la iglesia porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza y hacerle una interpretación incorrecta a eso? No tenía dónde recostar su cabeza y nació en un pesebre prestado, pero vinieron unos sabios del oriente y trajeron oro, incienso y mirra. ¿Cuántos están entendiendo eso? O sea, ¿había oro o no había oro? ¿Había mirra o no había mirra? ¿Había incienso o no había incienso? Porque el que estaba naciendo era un rey. Y los recursos no los tenía José ni los tenía María, pero Dios los trajo en unos camellos. Solo Lorenzo quiere aplaudir. Diga, hay provisión natural, pero también hay provisión sobrenatural. Hay economía natural, pero diga, también hay economía sobrenatural. Y vengo a la Universidad del Reino a entender lo sobrenatural. Amén, amén. Y esta es su palabra. Jesús no quiso las riquezas de este mundo, pero tuvo todo lo que necesitaba para el ministerio porque el Padre se lo proveyó. ¿Qué no hará Dios por ti? Dice, miren a los gorriones, a las aves. No trabajan, no hilan, no hacen nada. Y sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da de comer. Dice, y mira los lirios del campo. Ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más hará Dios por vosotros, hombres de poca fe? Si Dios hace eso por un gorrión, lo hace por un lirio que se destruye, ¿qué no va a hacer Dios por ti que eres su hijo? Y dice, si ustedes siendo malos saben darle un pan a sus hijos, porque Dios te va a dar una piedra. Y si le dan un pescado, porque Dios te va a dar una serpiente. ¿Alguien está entendiendo esto? Diga, hay provisión natural, pero también hay provisión sobrenatural. Y ambas son un derecho legal de los hijos de Dios. Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Si usted ha recibido lo natural, también prepárese
No, a mí los ricos me caen mal porque son muy creídos. Hermano, sáquese esos complejos de su cabeza. Yo he ido a iglesias grandes donde hay gente rica, donde hay gente de clase media y donde hay gente muy pobre. ¿Y sabe qué he aprendido? Se lo voy a decir con mucha humildad. Y no creo que yo tenga amontonada mucha riqueza, así que creo que estoy más del lado de los pobres. Y yo he visto que la gente humilde se autoexcluye, se siente menos, se acompleja y no quiere caminar con gente que tiene un nivel de provisión porque se siente menos. Y en ese sentido el problema lo tendría yo. Jesús no tenía una gran empresa, pero tenía muchos hijos espirituales ricos y no tenía complejos de ministrar a ricos y no tenía complejos de ministrar a pobres, porque Él es Dios de todos. Diga, Él es Dios de todos. Diga, Él es Dios de todos. Ese es el reino. Usted relaciónese sin complejos. Ah, no, pero mira el traje que tiene y mira el mío. Entonces usted no está seguro quién usted es. A mí tráiganme un micrófono a predicar en chanclas. Y después pongan a otro muy trajeado. Y veremos cuáles son los resultados después de la plática. Así es. Usted vale por lo que carga. Usted vale por lo que Dios ha hecho en usted. Y después de eso, si Dios le quiere honrar con muy buenos trajes, pues gloria a Dios. En Cuba decimos, al que Dios se lo dio, que Cristo se lo bendiga. Ya no es San Pedro, al que Dios se lo dio, que Cristo se lo bendiga. Bueno, yo no sé si estoy metiendo el dedo en la llaga. Dice, llamado José, que también se había convertido en discípulo. ¿Qué cosa era? Discípulo. Un discípulo, un seguidor de Cristo. Siguiente. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. Y yo me pregunto, ¿por qué no fue Pablo? ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué ninguno de los discípulos que había caminado con Jesús habían echado fuera demonios, habían resucitado muertos, pero ninguno de ellos fue a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús? Ellos estaban muy ocupados huyendo. Pero es que era un hombre con la influencia suficiente y con los recursos suficientes para esta misión. Y yo me imagino los 12 discípulos. No, porque no han pagado el mismo precio que nosotros. Mira, ahí en el Sanedrín judío, muy cómodo, rico, con buenos autos, y dice que es discípulo de Jesús, y nosotros aquí caminando contigo, Jesús, abajo del sol por el desierto. Aleluya, aleluya. Hermano, entiendan, hay discípulos diferentes, Así es. Así es. juegan funciones diferentes y Dios los usa a todos. Amén, amén. Pedro no podía ir a mochar orejas, pero sí un José de Arimatea podía ir delante de Poncio Pilato, que era un funcionario romano que tenía la autoridad para entregar el cuerpo de Jesús y pedírselo. Diga, el reino es vasto, El reino es vasto. el reino es poder, El reino es poder. el reino es influencia, El reino es poder. y el Señor tiene muchos discípulos. Y dice que Pilato ordenó que se lo dieran así rapidito. Los otros estaban orando, pero este era un hombre de influencia que nada más dijo, denme el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto hay que pagar? No pasa nada. Siguiente. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en las rocas. Luego hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue. Diga, era un sepulcro nuevo. Si el perfume de nardo puro con el que fue ungido para su sepulcro
Por favor, necesito que me contesten esto. ¿Cuánto tuvo que Jesús trabajar, esculpir, martillar, cincelar la roca para construir su tumba? Eso es sobrenatural. Amén, amén. Quiero que entiendas eso. Hay cosas que vas a producir con tu esfuerzo, pero hay cosas que solamente cuando crees se manifiestan. Y eso es sobrenatural. En eso la gloria nos brilla, en eso la gloria del Señor, porque tú sabes que no salió de tu inteligencia ni del poder de tu fuerza, pero Dios lo hizo. Amén. Ahora, Dios está preparado para sorprenderte con milagros impresionantes. Mi pregunta es, si estás con la expectativa de recibir, ¿cuál es la acción que lo antecede? 2 o 3. Si estás con la expectativa de recibir, ¿cuál es la acción que lo antecede?